Saludos seguidores del Tubazo Digital. Vamos con una nueva emisión de su podcast Gente de mi Pueblo, transmitiendo desde el restaurante Como en Casa, donde usted puede comer como en casa, y nuestro espacio, nuestros invitados pueden también conversar con suma confianza como en casa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, José David Rondón Martínez, periodista, profesor universitario, reportero gráfico, emprendedor. Todas esas facetas vamos a explorarlas en el marco y el desarrollo de este programa. José David Rondón, bienvenido. Gracias. Tú también eres gente de mi pueblo. Gracias. La verdad que bueno, es un orgullo y quiero felicitar esta iniciativa porque realmente, y lo conversamos nosotros fuera de cámara, o sea, avanzar hacia la multiplataforma mediante este formato y demás, dejar grabado las memorias de quienes hacemos vida en esta hermosa población, en este corazón de Venezuela, y además de eso, que estamos nosotros escoltados y además influenciados e inspirados en nuestros morros de San Juan. Hablemos de tu etapa inicial, porque tú tuviste infancia, ¿verdad? Yo la tuve, lo que no tuve fue juguete. Sí. Queremos conocer tu infancia. ¿Dónde naciste, José David? Sí, bueno, mi infancia, tuve una fortuna de infancia con una familia maravillosa. Nací en Caracas y mi hermana Leiglismar Rondón también nació en Caracas, pero nosotros somos acá de Guárico. Mi familia materna es de las Mercedes del Llano, un pueblo que adoro y amo muchísimo, que bueno, nuestra música llanera hasta los tuétanos. Y mi familia paterna es de un pueblito que se llama Espino, o sea, de Valle de la Pascua adentro. Las circunstancias de la vida, mi papá, ya a los 17 años, buscando oportunidades, se va a Caracas y ahí nos transformó la vida, bueno, no solamente a nosotros como familia, sino también a todas las generaciones, porque eso dio un punto de anclaje de movilización de toda nuestra familia. ¿Cuántos hermanos son, José David? Nosotros somos cuatro, tengo 3 hermosas mujeres que me quieren controlar la vida y eso. Pero que ya no estamos... lo han logrado. No lo han logrado. No lo han logrado. He sido ahí irreverente con ellas. Son 3 hermanas, Glismar, Marielki, Marielis, y bueno, son mujeres que me siento muy orgulloso porque no solamente son del tamaño del compromiso, sino que también su desarrollo, su ejemplo, su trabajo. Son profesionales, él es contador público, Mari es médico también de profesión, y Marieli, que es la bordoncita, yo le digo la bebé de la casa, es odontóloga. Nuestro primer invitado, Argenis Ranuares, habló de tantas cosas, de su vida, e inclusive tocó sus viejos amores. ¿Cómo ha sido José David en ese sentido, en ese aspecto? Los amores, bueno. Hay amores que matan, sentimientos que hieren. Sí. Hemos transitado en el amor, el desamor, entre el enamoramiento, entre el despecho, pero realmente he sido afortunado. Considero que las personas con quien no hemos tocado alma en una relación bonita de noviazgo, desde nosotros de la adolescencia y ya en otras etapas más contemporáneas, ha sido de mucho aporte, ha sido de valor, ha sido de crecimiento, ha sido de entendimiento, ha sido además de nosotros trabajar en modelos de proyectos, ¿no? Y hoy día con mi esposa, quien comparte una vida maravillosa, además que con mis hijas, con mis hijos, no es la excepción frente a todas las etapas que nosotros vamos teniendo en la vida, ¿no? Dentro de todas esas experiencias hemos vivido, como todo muchacho, ese enamoramiento y después esos despechos y después vuelve ese enamoramiento, después otro despecho. Pero qué bonito es ese transitar. Y además que dentro de ese camino me he encontrado no solamente la novia, sino que nos hemos ganado familias. Nos hemos ganado familias, papá, mamá, con quienes hemos tenido lazos maravillosos, de verdad, y esas son bendiciones en el camino donde nos conectamos. Ahora, que en el camino surgen ya intereses distintos y que hay que tomar decisiones, bueno, forma parte del crecimiento. Y lo importante es justamente hablando del crecimiento, que ya a esta edad está un poco más sereno, más serio. Claro, sí. José David Rondón es el corresponsal de Venevisión en el estado Guárico.
y tiene mucho tiempo en el mundo de la comunicación. En lo particular, cuando yo estudiaba en la Universidad Católica Cecilia Costa en Barquisimeto, nos encontramos por allí. Nuestra universidad. Nos encontramos en los pasillos. Sí. ¿Cómo fue el inicio de José David Rondón en el mundo comunicacional? Entendemos que entraste por la fotografía. Bueno, ni siquiera por la fotografía. Lo que mucha gente no conoce es que yo inicié estudiando economía en la universidad. No estaba ni siquiera en la sede. Entonces, comencé, lógicamente, muy muchacho después de bachiller, en la casa, en el caso de economía, y pasó algo bien importante, porque era el delegado del profesor periodista Miguel Ángel Molletones, quien además en ese entonces era diputado a la Asamblea Nacional y además reconocido empresario de medios de comunicación. Hicimos una amistad bastante interesante, nosotros veíamos clases en la noche y le pedí una oportunidad en sus empresas. Ahí cambió la vida totalmente, porque me dio esa oportunidad. Hace poco estaba hablando con una de sus hijas, que es Sorely Molletones, quien quiero muchísimo, fue la gerente general dentro del diario La Prensa, y no inicié ni siquiera como fotógrafo, inicié fue archivando, en el archivo muerto de los medios de comunicación. Mi trabajo era limpiar todo el archivo, poner en orden todos los periódicos, pero a su vez tenía que recuperar el archivo fotográfico. Aquel entonces era el archivo blanco y negro, no se me olvida nunca, era una bolsa negra que tenía que sacar de allí, y además que tenía que abrir un código por un libro que tenía, y entonces nombre, apellido, etcétera, y por sobre. Bueno, esa meta fue de 6 meses totalmente cumplida. ¿Qué pasó? Que en ese archivo muerto estaba allí entonces el laboratorio de fotografía, y veía cómo entraban y salían los reporteros gráficos, e hice mucha amistad con Francisco Ojeda, mi viejo, un gran, connotado reportero gráfico, y empecé como a enamorarme del tema, desconociéndolo, por supuesto, y le pedí también una oportunidad. Entonces, es en ese entonces, ¿sabes? Cuando te llamaban el periquito de la fotografía. Me lo puso Francisco Ojeda, porque me dice lo siguiente. Estaba un reportero gráfico que le decían el halcón de la fotografía. Entonces, como yo estaba pichoncito, Francisco me dice, es que te tenemos que bautizar. Y estaban hablando del halcón. No, el halcón, tú eres el periquito. Me dijo. Cuando producción nos dijo que era el periquito, pensamos que era que no te faltaba alguna camisita verde, una chaqueta por el color del perico. Esa es la razón, y siempre me cantaba la canción del perico. Cuando la perica quiere que el perico, no, porque hay otra, cuando la perica quiere que el perico la enamore. Me la cantaba. Y en ese momento él propone en gerencia de que trabajara con él allí como asistente de laboratorio fotográfico. ¿Qué era el asistente? Tenía que limpiar el laboratorio, tenía que estructurar todos los líquidos, revelador, copiado, etcétera. Pero estaba en el lugar indicado. Sí, sin saber que ese iba a ser mi inicio. Pero había otra etapa, que cuando ya estuve como un año, pero internado allí, y me fueron a estudiar todo el tema gráfico, todo este asunto, pero no me dejaban salir, ni tampoco el manejo de una cámara, sino estrictamente de asistente de laboratorio. Entonces comencé a ver el tema periodístico, y allí surge como esa chispa, ¿no? Y empecé a investigar qué universidades y qué opción tenía cerca para trabajar y estudiar en función de la comunicación. Cuando ya dábamos con ese programa especial de la Católica Cecilia Costa, tomé la decisión absoluta. ¿Y qué año comenzaste, o sea, bien? Comencé en el 2000, en el año 2000, ya 99.2000 en la Católica. Pero tenía que informarle al profesor Molletones que iba a congelar la carrera de economía. Eso iba. ¿Qué pasó con economía? No, cuando le planteo, me dijo lo siguiente: usted me congela esa carrera y yo lo voto. Ya la decisión estaba tomada. Ya la decisión estaba tomada. Y yo dije, bueno, le dije a Sorely, el profesor me irá a votar, pero yo voy a estudiar comunicación social. ¿Y claro, el temor, no, me duró como 3 meses sin hablarme, pero claro, porque yo sentía que en la inquietud, me lo explicaba, era que pensaba que yo iba a dejar de estudiar. Entonces, cuando congelé la carrera de economía, empecé de lleno como en comunicación social y empecé a estudiar reporterismo gráfico. Entonces, eso simultáneo marcó un antes y un después, evidentemente, en toda mi carrera, y ahí
comenzó entonces el crecimiento del laboratorio, empecé a salir a la calle con fotografía, no me salieron miles de fotografías, fue un desastre, los periodistas no querían salir conmigo, tuve cualquier cantidad de situaciones. Eso siempre ocurre, ¿sabes? Cuando uno está nuevo en una empresa que la gente no lo quiere, pero a medida que uno se va ganando la confianza y va demostrando profesionalismo, esa misma gente que no te quiso empieza a apreciarte y a hacer amistad contigo. Mientras eres una opción, una necesidad. Mientras eres un intruso. Sí. Y después ahí fue el crecimiento y realmente esto moldeó mi capacidad, mi vida, mi forma, mi perspectiva me la cambió evidentemente y comenzó ese trabajo pero 24/7 en el tema de la comunicación social y mis inicios están concentrados en el medio impreso, o sea, la fotografía y el medio impreso. Esa es la pasión también de todo el proceso técnico y todo el proceso periodístico que hoy día no dejo de combinarlo. Estamos transmitiendo su programa, su podcast, Gente de mi Pueblo, desde Restaurante Como en Casa, en la avenida Bolívar de San Juan de los Morros, en el Paseo Damasco, donde usted puede venir aquí en la mañana, al mediodía, para su almuerzo o para su desayuno a precios realmente económicos. Seguimos conversando con José David Rondón. Te hemos visto en diferentes facetas, como profesor universitario, como corresponsal de medios nacionales. Actualmente estás en Venevisión, pero antes te vimos en Televen. Sí. En la profesión, de verdad que, y agradecido profundamente con Dios y con todas las oportunidades y todas las satisfacciones que nos genera, pero además de esto se traduce en una alta responsabilidad. Cuando ya nosotros estamos en una actividad de medios, que hacemos periodismo, entendemos y comprendemos que hay una gran responsabilidad con la audiencia a la hora de nosotros informar. Cuando pasamos a una plataforma nacional, cuando pasamos también a una plataforma internacional, aumenta aún más porque tenemos una audiencia de esas magnitudes y evidentemente las exigencias y los estándares van incrementando. Entonces, estar, como decimos en nuestro llano, estar en la altura del compromiso es un gran reto profesional. Televen fue una gran casa al cual estoy muy agradecido profundamente, igualmente con Falo Donaire, quien fue mi productor, y además hicimos una gran amistad y todo ese equipo maravilloso. Hace poco visité a Televen y estuve con Carlos Croes en su programa, no como entrevistado, sino en una producción con mi empresa. Estaba llevando una cliente hacia allá. Y entonces eso te lleva a una serie de recuerdos dentro de esa plataforma y hoy día en mi nueva casa periodística, que es Venevisión, el cual también profundamente agradecido con mi productora Dan Reyes, todo ese equipo de trabajo con Frank, con Miguel, porque ha sido toda una estructura de experiencias y de bonitos aprendizajes y de esa gran responsabilidad de cara al país. Igualmente fuera del país, poder hablar en plataformas internacionales es esa gran responsabilidad porque llevamos ese venezolano pero muy internalizado y que poder ser competitivo en este mundo tan exigente como es el periodismo, porque tiene que ser exigente para nosotros poder dar los mejores insumos, es una bendición y sigue siendo un reto y sigue siendo cada día un crecimiento. Además que, por supuesto, un aprendizaje. Los que te conocemos, David, tenemos el concepto de que eres muy circunspecto a la hora de expresarte, al momento de abordar a una persona. Y el equipo de producción investigó que desde pequeño siempre ha sido así. E incluso para llamar el suero o la mantequilla blanca, le decías agua de leche. Agua de queso. Así era la cosa. Para que vean que nosotros nos metemos en profundidades. Eso fue, oye, pero qué investigación tan interesante. Ajá. En la Mercedes del Llano, en plena parranda, nos vamos a otra finca de otro tío, estábamos buscando un cochino, entre otras cosas, y evidentemente donde se procesa el queso. Ajá. Y entonces en desconocimiento está lo del agua y ahí el suero, y vengo echando ese cuento con mis tíos y todos allá llaneros, imagínense la Mercedes del Llano. Qué buena el agua de queso. Y un tío que lo recordábamos muchísimo, con mucho amor, que se llama Ilan Martínez, se me queda viendo. Primero se echó un trago de aquello que ustedes conocen, se me queda viendo, me dice, eso no es agua de queso,
Eso es suero dulce, suero. ¿Qué edad tenía en ese entonces, David? Yo creo que tenía como, no, ya 20 años. Tenía Pero no estaba tan 20 muchacho años, ¿no? todavía. O sea, Ya tenía el colmillo duro. ya, bueno, ya estábamos nosotros más grandecitos y que esas dinámicas, además que el bullying que tengo yo familiar no es cualquier cosa. Siempre cuando estamos en nuestras parrandas, en nuestro llano, porque nos apasiona la música llanera, esa mamadera de gallo, por quizá un tema que a veces nosotros con el accionar periodístico, en la manera, vamos adoptando, ¿no? Una manera de comunicar, ¿no? Y a veces se nos sale cuando estamos en reuniones muy formales dentro de la familia. Claro que sí. Entonces, la familia es muy echadora de broma, propio de los llaneros, y no escapa a esa mamadera de gallo. Por allí tenemos otros tics que vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahora vamos a tu etapa como profesor universitario en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Sabemos que durante muchas promociones seguidas, los muchachos te han seleccionado como padrino de promoción y por ende como la persona que les dicta las clases magistrales, la última clase. ¿Cómo has hecho para mantener eso en el tiempo? Que cada promoción que viene queremos, o sea, ¿cuánto hay que pagar? La pregunta de los muchachos. Bueno, realmente esa etapa de uno de profesores, también que lo compartimos como docentes desde su fundación, lo hemos hecho con una dedicación, con una pasión, yo diría que con una devoción absoluta hacia las nuevas generaciones. No, y se ve el aprecio, el cariño que te tienen esos muchachos. Y hay una conexión, evidentemente, cuando trabajamos en conjunto, cuando realmente estamos interesados en que tengan las mejores herramientas, que no nos guardamos absolutamente nada en un ambiente académico, y cuando digo que no nos guardamos es que no solamente nos quedamos en la materia que nos corresponde, sino que ahí abordamos de manera integral, compartimos las experiencias, le decimos el qué hacer y el qué no hacer, dónde tiene que tener cuidado, pero sobre todo también la inspiración, a que ellos sigan trabajando, se sigan desarrollando. Y creo que el punto de todo esto también es conectarlos con su potencial. Yo fui a tu más reciente clase magistral y pude ver la conexión, el storytelling que manejas para dirigirte a ellos, y eso le llega profundamente al corazón, porque al estudiante yo considero que hay que llegarle, antes de llegarle aquí, hay que llegarle aquí. Primero al corazón y después le llega a la mente. Y dices algo bastante interesante, porque es que manejamos una conexión, porque precisamente sí, compartimos conocimiento, pero le hablamos a los chamos desde aquí. O sea, le hablamos desde lo que nos apasiona, desde lo que la vida nos ha regalado, lo que nuestra profesión nos ha regalado, de que contamos las experiencias, las que no fueron tan bonitas, como un proceso de crecimiento y no de queja, sino que gracias a esta situación pude mejorar mi carácter, pude fortalecer mi carácter, pude replantear mi forma de ver las cosas, de fortalecer ese paradigma profesional, y partiendo de allí también le combinamos sobre nuestras teorías, nuestro conocimiento, nuestras investigaciones, nuestro ejercicio, la experiencia, y sobre todo hay algo bien esencial que tiene nuestra universidad y todo el equipo docente, que se diferencia, y aquí apelo a la calidad, es que los docentes que están en comunicación social de nuestra Universidad Rómulo Gallegos combinan su credencial académico con la experiencia y el ejercicio de la profesión, porque ejercen la profesión en instituciones públicas, en empresas privadas, en el área de los medios de comunicación. ¿Qué le estamos diciendo a nosotros? Y es el plus que tenemos allí dentro de la universidad, todo el equipo docente. ¿Qué le estamos diciendo al alumno? Bien, aquí te bajamos todo ese conocimiento, todas esas teorías, pero las cosas se hacen así en la realidad. Y la calle nos da una lectura. Sí. Hay una brecha también entre lo que es la teoría, la academia y la calle, en el ejercicio propio de la profesión, lo que llamamos nosotros patear la calle. Claro, y esa es la verdadera universidad, o sea, Víctor, patear la calle. Correcto. Enfrentarte
a la gente, algunos te van a tratar bien, algunos te van a patear, pues, mira, yo no puedo decirte y te dan mala respuesta. Eso es normal. Y eso nos construye a nosotros entonces una hoja de ruta profesional que le decimos a nuestros muchachos, epa, la cosa es por aquí, la cosa es por esta vía. Y entonces, más que profesores, nos convertimos en mentores profesionales. Porque no solamente en el aula, sino que fuera del aula, los muchachos se acercan y nos llaman y nos dicen, ustedes en su empresa, que lo felicito muchísimo porque se constituyó también como una escuela de formación que complementa muy bien nuestra academia y que nosotros nos convertimos en esos asesores porque, profesor, ¿qué hacemos? El qué hacer, cómo lo hacemos, qué pudiera hacer. Cuando estamos trabajando con su tesis de grado, que somos informantes claves o le estamos dando también esa hoja de ruta, no expresamente en calidad de tutores, sino que aportamos a ese trabajo de investigación. Es como los doctores que construyen las teorías con los distintos paradigmas para poder comprender fenómenos. Pero nosotros complementamos además con el tema de la calle. José David Rondón Martínez también es emprendedor y recientemente está desarrollando su proyecto para compartir sus conocimientos en el área de la oratoria a través de tu empresa. Sí, es mediática. Mediática es una empresa al cual surgió en migración. Y esa empresa surge en un momento donde ya había una visión inicial. Mis proyectos o los proyectos de vida lo había establecido hace muchos años atrás y era combinar la actividad privada con la pública. La pública entendiéndose desde la academia, el ejercicio docente, porque además mi mamá es jubilada de la Universidad Rómulo Gallegos, a quien, bueno, en la adoración y a mi padre también, le debemos nosotros esa identidad institucional porque crecimos literalmente en los pasillos de la universidad y fue mucho aprendizaje verla en su ejercicio de funciones en un cumplimiento absoluto. Igualmente mi papá, dentro de todos sus viajes y todas sus dinámicas, y son los valores y herramientas. Entonces allí nos inspira para construir un modelo, que decimos combinar el tema público a través de la enseñanza y el tema privado. Y mediática en el tiempo tuvo algunos nombres y finalmente en un momento de migración, observando una gran universidad, dije que había una necesidad de capacitación exterior, donde esas experiencias, las cuales estamos planteando, pudiéramos nosotros colocarlos sobre la mesa y complementar la educación superior. Y es allí donde nace Mediática. Pero no solamente es un proyecto de capacitación en el campo oratoria, porque como lo decía en el anuncio, apenas son los primeros pasos. Pero ha sido maravilloso, porque hemos encontrado en la oratoria no solamente darle las técnicas para que las personas puedan comunicarse de manera efectiva, pero sobre todo con seguridad. Hemos hecho un trabajo allí maravilloso, donde trabajamos a la persona de forma integral y lo conectamos con su potencial. Digamos, esa es la labor de Mediática. El periodista tiene que ser creativo y tenemos entendido, según producción, que desde pequeñito ha sido bien ingenioso. En una oportunidad nos comentaron, nos dijeron que te disfrazaron de Superman. Te querían lanzar de una azotea. Quería no, me lancé. Ah, no era que querías. Pero la azotea era bajita, ¿no? Bajita, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque creía que tenías poderes para volar. Sí. Y justamente el periodista debe creer en su capacidad de imaginación, debe creer en sus sueños. Sin duda alguna, ¿no? Es un episodio para mi mamá, pobrecita. Ahí no tenía 20 años, ¿no? No, ese estaba pequeñito. Ajá. Y vivíamos en Caracas y entonces estábamos en esa azotea. Nosotros vivíamos en una casa multinivel y entonces, nada, me creí Superman. Y por supuesto, dentro de ese campo de la imaginación, puedo tratar de imaginar qué tanto me imaginaba esos superpoderes. Pero sí comprobaste que no podía volar. Sí, ¿no? Lo comprobé con mi borras. Mi mamá pobrecita, tremendo susto, vale. O sea, David, el mensaje para los estudiantes de comunicación, para la juventud, que tu vida sirva como una guía, como una experiencia, todo lo que has transitado para esos muchachos que están en este proceso. Gracias. El mensaje realmente va principalmente, muchachos, en que crean absolutamente en sus capacidades.
que crean en su potencial, que crean en su conocimiento, en sus habilidades y que puedan entonces, mediante un gran esfuerzo, poder pulir ese diamante que son cada uno de ustedes en función de sus proyectos, en función de sus objetivos. Y es aquí la clave absolutamente del éxito, que abre puertas. No hay otro camino. Si no creemos en lo que nosotros somos y sobre todo el gran don que nos ha regalado Dios a cada uno de nosotros, no podemos entonces evolucionar, no podemos nosotros crecer, y es por ello que esa es la clave y esa es la fórmula para poder crecer. Y como dato adicional, crean en el poder de la visualización. Todos estos espacios, el cual hemos tenido la oportunidad en alta gerencia, en experiencias internacionales, experiencias nacionales, en distintos ámbitos de la comunicación, no fueron casualidad. Fueron producto del trabajo, de ese poder de la visualización, y Dios que pone su trabajo extraordinario frente a esos planes y esos proyectos. José David Rondón Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Una buena tertulia. Sabrosa. Así es, desde como en casa. Tenía muchos datos allí. Mucha información. Como periodista. Clasificada. Por supuesto, esa información muy clasificada. Les habló Ramón Figuera en su podcast Gente de mi Pueblo. Nos acompañan en la cámara de edición y postproducción Franca Maripano, en la producción Armeli Fuenmayor, para el Tubazo Digital. Habló Ramón Figuera, Colegio Nacional de Periodistas 12528.